Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de Dulo, la atención médica digital. Los saludo con mucho gusto, hoy me encuentro muy contento. Un tema bastante bonito, como ya saben, yo soy el doctor Oscar Castelo, director de Dulo, la atención médica digital. Y pues bueno, hoy me acompaña el doctor Sergio González Infante, quien es médico general egresado por la UAS. Él se formó como cirujano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente hizo la subespecialidad de oncología quirúrgica en el INCAM, que es el Instituto Nacional de Cancerología, avalado por la UNAM, y cuenta con entrenamientos complementarios para su especialidad en Estados Unidos y en Tokio. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Oscar. Estamos muy bien y muy contentos de estar con todos ustedes en esta importante plática. Perfecto, doctor. Por ahí me comentaba ahorita sobre un libro. Quisiera que nos platicara sobre ese libro, cómo es que se le ocurrió la idea de llevarlo a cabo y sobre todo, pues bueno, en qué consiste. Sí, este libro que se llama En Blanco y Rojo son testimonios y recomendaciones sobre el cáncer de mama. Este libro trae muchas cosas consigo. Este libro se inició valga la redundancia, por iniciativa de Paz Acosta y un grupo de mujeres pertenecientes también a una asociación llamada Musac María, desde aquí de Zacatecas, donde ellas vieron la necesidad de escribir acerca de todo esto que llevaba consigo el proceso de un diagnóstico de cáncer, el proceso de los tratamientos, los sentimientos, toda la índole familiar, personal, laboral, todos estos factores que se ven inmiscuidos en el cáncer y que no solamente nosotros muchas veces lo vemos desde el punto de vista fisiológico de la enfermedad, pero tiene otras implicaciones. Ellas empezaron un taller literario junto con Magdalena Ockhausen y en base a esto fue como una pequeña bola de nieve donde nos fuimos incorporando algunos médicos posteriormente y gracias a este libro inició el deseo de hacer más que un libro, hacer una asociación civil de zacatecanos para zacatecanos, en la cual se diera asistencia, acompañamiento a las pacientes con cáncer de mama en general, pero en especial a las pacientes con cáncer de mama. Y no solamente este objetivo asistencial y de acompañamiento, sino una segunda vertiente muy importante que es la rehabilitación con proyectos como el de Darqueras, rehabilitación para linfedema con tiro con arco, y uno que para mí es el que más me gusta y más importante, que es una línea editorial que se llama Árbol de la Vida. Bajo esta línea editorial se edita este libro que es en blanco y rojo. Aquí, aparte de estos 7 testimonios de pacientes de cómo se vive el cáncer, encontramos en la segunda parte una serie de recomendaciones por ginecólogos, radiólogos, oncólogos, que nos ayuda a complementar todas estas dudas, toda esta información que nos queda. El objetivo de este libro es para los pacientes, para las pacientes que están viviendo un proceso de cáncer, que facilite el acompañamiento, el conllevar todas las emociones y todas las situaciones que genera, pero también dejar en claro mediante información de calidad y puntual cómo nos puede ayudar no solamente a los pacientes, sino también a los que somos familiares de pacientes con cáncer o hijos, padres, hermanos. Este es un libro que es para para todas las edades. Claro, doctor, y me imagino que para los médicos también el hecho de sensibilizarnos y generar una mejor empatía con nuestro paciente al momento de abordar este libro. ¿Dónde se puede conseguir, doctor? Tenemos varios puntos de venta. Está en Pasarela, que es un spa que está ahí en la hidráulica. Está en La Bodeguilla, ahí en el centro. Está en Alicia Café, ahí en el centro. Se puede obtener vía mensaje directo por el fanpage o por la página de Facebook de Darqueras de Zacatecas. Ahí también lo podemos obtener. Y pues bueno, el costo es de 250 pesos. Estos 250 pesos van para la asociación y para los proyectos que estamos por generar con la misma. Claro, por ahí me comentaba de una asociación civil en la que usted está presidiendo, que está ahí
¿Nos puede hablar también un poquito sobre esa asociación civil? Sí, precisamente es Ágabla, que viene de Ágata y blanco y rojo. Ágata, que es la santa en Italia, que se le dio esa santidad después de que fue mutilada del pecho, fue la santa patrona de todas las enfermedades del seno. Y en blanco y rojo, porque las pacientes lo sabrán muy bien, es como le llaman a las quimioterapias, la blanca y la roja. Y es una mezcla de estos definiciones el que sacamos Ágabla. Precisamente, como te comentaba hace unos minutos, es una asociación de zacatecanos que queremos ver por la misma población zacatecana. Yo creo que esta parte de la responsabilidad social, no solamente de los médicos, de los mismos pacientes, de la misma sociedad, donde tratamos de muchas veces solventar las deficiencias que se tienen en la seguridad social o en los servicios públicos, ¿no? Y es esta asociación, Ágabla. Esperemos que próximamente estén escuchando mucho de nosotros. Como les comentaba, tenemos principalmente 3 proyectos: uno asistencial, de acompañamiento, otro que es de rehabilitación mediante darqueras, y otro de difusión, no solamente por el libro, sino difusión de contenidos de calidad y puntuales a toda la población para educar y hacer conciencia, no solamente en una semana o un mes, sino todo el año, acerca del cáncer. Perfecto, está bastante interesante este proyecto, ojalá que pronto se esté llevando a cabo y pues podamos colaborar ahí con la difusión y sobre todo pues bueno, hacerlo llegar y que cumpla con esos objetivos. Me parece bastante interesante, doctor, el hecho de que supongo que al editar este libro fungió también como ese proceso de retroalimentación en el que se identificaron las necesidades fuera de la parte médica de las pacientes que daban sus testimonios. Entonces, la verdad, considero que va a estar muy completo y que pues precisamente va a ser un gran proyecto, doctor. Me parece que vamos a iniciar con el tema. Si alguien tiene preguntas por la complejidad del tema, por la importancia, en esta ocasión yo las voy a estar siguiendo a través de Facebook y se las hago hasta el final al doctor, ¿sale? Para no interrumpirlo, dejar que la charla sea fluida y por ahí pues no confundirnos ni salirnos de la temática. Entonces, doctor, pues bueno, primero que nada, comencemos con la pregunta principal: ¿qué es el cáncer de mama? Pues bueno, esa es una excelente pregunta, porque muchas veces es la primera duda que tienen nuestras pacientes. ¿Qué es el cáncer? El cáncer, para empezar, es una enfermedad que se forma en nuestras propias células. Eso le provee de la capacidad de generarse en cualquier parte de nuestro cuerpo. Son células normales que pierden la capacidad de autolimitar su vida, su desarrollo, empiezan a crecer desproporcionadamente sin control y evaden los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para controlarlos y empiezan a diseminarse hacia otro órgano. Eso es el cáncer. En el particular, en el cáncer de mama, cuando nosotros hablamos de cáncer en general, son más de 200 enfermedades que tienen tratamientos distintos, que tienen pronósticos distintos y que deben de ser evaluadas por un especialista precisamente en oncología. ¿Para qué? Para tener el mejor pronóstico y el mejor tratamiento. En el caso del cáncer de mama, pues precisamente es un cáncer que se origina en la glándula mamaria, principalmente los 2 grandes tipos que se generan en los ductos de la mama o en los lobulillos de la mama. Muy bien, bastante clara la explicación. Doctor, por ahí hablábamos de las cifras que son, digamos, desgarradoras, lo que se presenta tanto a nivel mundial como en México. ¿Pudiera hablarnos un poquito sobre la epidemiología de esta enfermedad? Por supuesto, es impactante cuando hablamos de los números del cáncer de mama. Es el tumor más frecuente ginecológico, es el segundo más frecuente cuando tomamos ambos sexos. Es tan importante que, a pesar de que complementamos, cuando lo juntamos hombres y mujeres, sigue siendo la segunda causa. En mujeres es la primera causa de casos nuevos, sin embargo es la primera causa también de mortalidad. ¿De acuerdo? Se prevé que más o menos se tiene cada año 1.8 millones, 1.7, 1.8 millones de casos nuevos y aproximadamente medio millón de muertes en todo el mundo. Cuando hablamos de México, hay una asociación internacional para el estudio del cáncer
una agencia internacional que da unas proyecciones. Cuando dan la proyección para México en comparación del 2018 al 2020, nos dicen, en el 2018 están proyectados 27.300 casos, pero para el 2040 vamos a tener 46.300 casos. La Organización Panamericana de la Salud también prevé que para el 2030 va a haber un incremento del 60% de los nuevos casos. Esto nos habla de que es una enfermedad que no es nueva en primera instancia, que a pesar de que es la más estudiada, porque en las últimas décadas es la enfermedad que más se ha estudiado en todas las áreas de la medicina y que tenemos más avances, no hemos logrado disminuir el número de casos nuevos. Sí hemos mejorado los pronósticos con estos nuevos tratamientos, pero esta es una enfermedad que llega para quedarse y que desafortunadamente va en aumento. Sí, bastante importante el hecho de tomarla en cuenta, y creo que el estudio en esta enfermedad ha avanzado tanto precisamente por la repercusión que tiene en el nivel social y en la salud pública esta enfermedad. Doctor, los factores de riesgo que propician el que esta enfermedad se desarrolle. Aquí tenemos varios factores de riesgo y aquí, entendiendo estos factores de riesgo, sabemos por qué le da muchísimo más a las mujeres, ¿no? Le da de los cánceres de mama en la totalidad, solo el 1% es en hombres. Y esto es porque tenemos factores de riesgo que son biológicos. Uno es el sexo femenino. ¿Por qué? Porque tenemos mayor exposición a las hormonas, ¿no? Dentro de los biológicos, para no pasarme a los reproductivos, es el sexo, que sea femenino, el envejecimiento, eso quiere decir que a mayor edad nuestro cuerpo tiene menor capacidad de reparación, de autocontrol, y favorece en estos defectos celulares a que se provoque el cáncer, y también a veces el antecedente familiar. Hay que recalcar aquí que de 10 casos de cáncer, 9 van a ser esporádicos, que quiere decir que no tienen ningún factor hereditario, y solamente uno de cada 10 sí tiene un factor genético hereditario. ¿De acuerdo? Otros factores de riesgo importantes son que la menstruación haya iniciado de manera temprana y que se extienda más de lo normal. 2, que se tengan mamas muy densas, también que no se hayan tenido hijos, también que no se haya dado de lactar, que no se le haya dado pecho a los hijos, que se haya utilizado terapia de reemplazo hormonal en pacientes menopáusicas más de 5 años. También tenemos antecedentes que tienen que ver con la medicina, es decir, una paciente que ya recibió radiación al tórax por otra patología, tiene también un factor de riesgo de producir cáncer de mama, y estos son, por así decirlo, aquellos que no son modificables. Pero hay una serie de factores de riesgo muy importantes que a veces nos concentramos mucho y que sí son modificables, que son los hábitos dietéticos. La occidentalización que tienen nuestros hábitos, el exceso de carbohidratos, de grasas, ha provocado que sea un factor de riesgo también para que se vean en aumento los casos de cáncer de mama. El sedentarismo, la falta del ejercicio, el consumo de alcohol y el tabaquismo también son factores que son modificables y que repercuten, que son factores de riesgo para producir cáncer de mama. En estos mismos factores modificables podemos hablar de los protectores, que son los contrarios. Cuando hacemos ejercicio, más de 150 minutos a la semana, cuando es un ejercicio no vigoroso, si es vigoroso, con 75 son suficientes. Cuando tenemos una buena alimentación, en aquellas pacientes también que dan pecho, les reduce el riesgo de que tengan cáncer de mama cuando se da por más de un año. Entonces es muy importante aspecto de los factores de riesgo, porque muchas veces es la pregunta que nos hacen las pacientes: ¿por qué me dio cáncer? ¿Es un castigo? ¿Qué fue la causa? Y la realidad es que es multifactorial, son muchos los factores que coadyuvan para que se forme el cáncer. Claro, aquí mencionó una parte importante, de 10 casos, una es la mujer que tiene el antecedente hereditario genético. Sin embargo, el hecho de tenerlo
digamos, modifica totalmente la situación del tamizaje o el abordaje para el diagnóstico precoz en la mujer. En este caso, digamos, tenemos que cambiar la manera en la que lo vamos a abordar, la edad a la que empieza. Nos pudiera hablar en las pacientes que tienen este tipo de antecedentes, cuándo iniciaría o de qué manera es lo más recomendable para iniciar la atención hacia pues la prevención o el diagnóstico lo más precoz que se pudiera realizar. Sí, por supuesto, es muy importante esto porque muchas veces nos quedamos con las campañas masivas que nos abruman, sobre todo en octubre, donde nos dicen a partir de los 40, a partir de los 40. Sin embargo, es muy importante si nosotros tenemos un familiar de primer grado que fue diagnosticado a una edad temprana con cáncer, nosotros tenemos que iniciar el tamizaje, los estudios de escrutinio 10 años antes, ¿de acuerdo? Aquí es muy importante también evaluar el riesgo, ser valorados por especialistas Claro. en la materia, por genetistas, ver qué riesgo, hay modelos matemáticos que nos permiten esto, una serie de scores que nos dan puntos para saber qué tanto riesgo tengo de que sea hereditario o no. En base a estos modelos, nosotros podemos incluso determinar mediante pruebas genéticas si existe mutación de ciertos genes. En ciertos genes, por ejemplo el BRCA1 y 2, nosotros ahí tenemos, de hecho, tiene un riesgo del 85% de tener cáncer de mama. Entonces, aunque la paciente esté joven, aunque la paciente no tenga lesiones, no tenga síntomas, no tenga bolitas, se aconseja llevar la mastectomía reductora de riesgo de manera bilateral, o si no, una vigilancia muy estrecha. Entonces, estos aspectos que bien mencionas que pueden ser hereditarios, vale mucho la pena no dejarlos de lado, no dejarlos pasar o hacerlos de menos y evaluarlos correctamente para saber dónde estoy parado yo y cómo va a ser mi seguimiento, porque sin lugar a dudas no es un seguimiento, ¿no? Sí, claro, incluso importante eso que menciona de llevar esa asesoría por parte de profesionales en el área. En este caso, el determinar riesgo de cáncer nos ayuda también para decidir. Estábamos viendo, se puede iniciar 10 años antes de la edad, por así decirlo, o bien también de acuerdo a la edad en la que su familiar lo presentó. Y en esta parte es importante lo que usted comenta, determinar cuál es el riesgo de la paciente para saber a qué lo asociamos, a la edad a la que su familiar lo presentó, o bien nos esperamos un poquito para, digamos, no someterla ahí a tanta radiación. En cuanto a las otras mujeres, digámoslo, porque siempre hay situaciones diferentes en cada paciente, esto es importante. Las campañas son masivas más que nada para sensibilización, concientización, pero ninguno de nosotros somos iguales y siempre debemos de ir a conocer nuestro cuerpo acompañados de la asesoría de un profesional de la salud. ¿En qué otras situaciones se modifican la edad y así como las pruebas de escrutinio que se tienen que realizar? En base al consenso nacional de Colima, que es un consenso de expertos para que se juntan y nos dicen qué es lo que debemos de hacer desde tamizaje, tratamientos, etcétera, acerca de mama, y junto con la norma oficial mexicana, que es lo que nos rige aquí en México, lo que nos dice es bien importante, individualizando en cada grupo. El examen clínico debe de ser, primero el examen a la autoexploración, debe de iniciar a partir de los 20 años. Es decir, todas las mujeres al séptimo día de su periodo tienen que revisar su mama. La mama se revisa desde la clavícula, que es el huesito que tenemos aquí, hasta el surco que está debajo de la mama. De primera instancia hacemos líneas paralelas hacia abajo y hacia arriba, posteriormente de afuera hacia adentro, ¿sí? Y posteriormente en forma circular, y incluyendo el hueco de la axila. Esa exploración es para conocerse, para hacer la normalidad y para hacer a las mujeres conscientes de que se tienen que revisar, de que una de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. Si nosotros en nuestra casa juntamos fácil 8 mujeres, a una de ellas les va a tocar. Entonces, esta línea de autoexplórate, tócate, va encaminada más que eso. Sin embargo, no es el estudio que nos impacta más en la mortalidad y que nos ayuda a detectar las cosas de manera temprana. ¿Por qué? Porque en la autoexploración las pacientes pueden
llegar a tocar bolitas de 2 centímetros unas. Cuando tenemos un experto, un ginecólogo o un médico que está familiarizado con la exploración de la mama, los médicos podemos llegar a tocar bolitas de 1.5 centímetros. Más abajo de eso no las vamos a tocar a pesar de que seamos expertos. Y ese es el grupo de riesgo que vamos a poder impactar mediante la mastografía. Por eso es que después de los 25 años nos dicen, a los 20 años todas las mujeres se deben de tocar. A partir de los 25 años deben de acudir una vez al año con un experto, con un clínico, experto en exploración mamaria, para que las revise, aunque no tengan ningún síntoma, ¿sí? Ante presencia de algún síntoma, si tienes menos de 35, 40 años, el estudio que te debes de hacer es un ultrasonido, no una mastografía, porque en las edades jóvenes la densidad mamaria es mayor y mediante la mastografía nos impide muchas veces ver lesiones, por eso se prefiere el ultrasonido. Y ahora viene lo que todos sabemos y a todos se nos graba, ¿no? Después de los 40 años, todas las mujeres deben de llevar una mastografía. Y aquí las recomendaciones es hasta los 65, 70 años y solamente más de esa edad aquellas pacientes que sí tuvieron un antecedente de cáncer de mama. Ahora, ¿qué estudios tenemos para hacer esto? Fuera de la autoexploración, de la exploración clínica por un médico. La mastografía, nosotros tenemos como definición que dice la OMS que es un tamizaje, un escrutinio. Nos dice, es una prueba que sea sencilla, que se pueda aplicar a una población saludable y que nos ayude a identificar una enfermedad. Y todas estas cosas las cumple la mastografía. Es un estudio relativamente fácil, de bajo costo, no tan invasivo, que si llega a ser molesto, sí es molesto, pero es este estudio el único que nos ha impactado en la mortalidad. Es el único estudio que nos ha salvado vidas, porque nos permite diagnosticar lesiones no palpables en una etapa muy temprana, que podemos ahorrar tratamientos, cirugías radicales y obviamente se tiene un mejor pronóstico. Además de la mastografía tenemos resonancia magnética, el ultrasonido que ya lo mencionamos, hay otro estudio que se llama PEM, PET-CT, etcétera, ¿no? Pero a grosso modo, mastografía y ultrasonido son los estudios que debemos de tener en mente. Claro, el ultrasonido también ahí bastante importante. Qué bueno que aclaró esa parte en la densidad mamaria en una mujer joven, que precisamente por ahí nos impide a veces que bueno, no a veces, nos impide que la mastografía pues, nos dé los signos adecuados. También en mujeres que tienen mamas muy densas a pesar de estar en edad ya para realizarse mastografía, pues bueno, a veces conviene complementarlo con el ultrasonido mamario. Importante aquí aclarar, el ultrasonido mamario debe ser realizado por un experto, ¿sí? Debe ser alguien con la capacidad adecuada para discernir entre una lesión y otra, porque al final de cuentas es la importancia para lo cual se debe llevar a cabo. Doctor, aquí después de hablar del tamizaje, un poquito que nos pudiera hablar más a detalle con los tipos de cáncer. Nos habló con relación a la anatomía del mismo, pero que nos pudiera hablar sobre aquellos que son invasores, los que son no invasores, y de ahí, pues si nos pudiera complementar con el tratamiento o el abordaje que se deba realizar de acuerdo a cómo vaya evolucionando esta detección y esta enfermedad. Así es, en la mama nos podemos tener los adenocarcinomas, que como bien lo dices, lo podemos tener, lo llamamos in situ o es no invasor. ¿Esto qué quiere decir? Que está adentro del conducto o adentro del ovulillo y no lo ha rebasado, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de un cáncer invasor, ¿sí? Tanto ductal o lobulillar, quiere decir que ya ese tubito atravesó a la pared de ese conducto, de ese lóbulo, y ya empieza a diseminarse a los tejidos circundantes. Aquí es importante mencionar que esa diseminación del cáncer después de que empieza a tener un crecimiento descontrolado puede ser invasión local a los tejidos que están alrededor de él, pero también es de manera muy importante una invasión a través de los conductos hacia los ganglios linfáticos. El primer relevo está hacia la axila o hacia la cadena interna que tenemos aquí, y una vía de diseminación también por los vasos sanguíneos.
Estas son las tres principales vías de diseminación. Existen otros tipos de cáncer de mama, linfoma, sarcomas, y existen otros tumores benignos que tienen un comportamiento maligno sin llegar a ser cáncer, como es el tumor filodes. Son no tan comunes, nos concentramos generalmente cuando hablamos de esto, del carcinoma invasor y del carcinoma in situ. Aquí es muy importante esto mencionarlo también, porque muchas veces es bolita y todas las mujeres asustadas, ¿no? Es muy común, 8 de cada 10 mujeres van a tener alguna lesión palpable. No todas las lesiones palpables tienen que ser cáncer. Es por eso tan importante la evaluación por un especialista, tanto de imagen como de patología, porque nosotros mediante la imagen, mediante estos estudios diagnósticos de la mastografía, vamos a dar una categoría y en base a esa categoría vemos el riesgo que se tiene de cáncer. Vemos que hay veces lesiones que existen, que son benignas y que no es necesario biopsiarlas ni siquiera, que se pueden quedar ahí. Esto es si nos lo dice un experto en imagen. Si nosotros vemos que tiene datos de sospecha, se requiere una biopsia que tiene que ser evaluada por un patólogo oncólogo y que nos identifique qué lesión de benignidad es, porque hay lesiones que tienen un bajo riesgo, un riesgo intermedio, un riesgo alto. Aquellas pacientes que tienen una lesión que no es cáncer, pero que es una lesión benigna, que se puede llegar a convertir en cáncer, esas pacientes las tenemos que operar también. Y esas pacientes son con lesiones proliferativas de alto riesgo, llamadas hiperplasia ductal atípica o hiperplasia lobulillar atípica. Y esto es importante porque estas lesiones a la larga se van a convertir en cáncer. Entonces, el tratamiento quirúrgico de estas lesiones, por supuesto que entra también en una vía de prevención de cáncer. Claro, claro, bastante importante recalcarlo, que no por el hecho de hablar de una lesión benigna al momento, no sea conveniente el llevar a cabo una operación. Al contrario, de manera preventiva podemos evitar pues una cirugía más radical o bien las complicaciones que propiamente se puede tener. Respecto a los signos de lesiones en mama malignas o digamos de sospecha para llevar a cabo pues un protocolo de estudios de revisión, la parte de la secreción por lo que sería el pezón en la mama, ¿qué tipo de secreciones, digamos, serían más alarmantes al momento en que una mujer llegara a notarlas? Aquí, dentro de esta parte de los síntomas y de los cambios que se tiene, efectivamente esa secreción a través del pezón pues puede llegar a ser sanguinolenta. Hay otro tipo de secreción que puede producir la glándula, que es como aceitosa o un poquito más lechosa también, pero es difícil saber en base al tipo de secreción qué tanto porcentaje de malignidad, pero sin lugar a dudas esa secreción sanguinolenta que está o en cantidad excesiva, aunque no sea sanguinolenta, nos hace pensar que ya hay una patología mamaria de base y que tenemos que estudiarla. Sin lugar a dudas, aquí lo más importante es, además de que se puede tocar una bolita, de que puede haber retracción del pezón, de que puede haber hundimiento de la piel de naranja, que se ponga roja, esta secreción a través del pezón o ulceración de la piel, lo más importante es que ni siquiera nosotros teniendo eso vamos a poder diagnosticarlo. El diagnóstico del cáncer de mama se basa en la biopsia. Y desde hace más de 30 años, el estándar ideal de las lesiones palpables y no palpables es una biopsia guiada por imagen mediante una aguja. Esto es muy importante porque muchas veces se sigue con la mala práctica de llevar a cirugía, donde quitamos de manera incompleta el tumor, todavía no sabemos si es cáncer o no, y después ya en un estudio definitivo vemos que si es cáncer y se requiere una segunda cirugía. Esto, lejos de llevarnos a una segunda cirugía, nos quita muchas posibilidades de tratamiento, donde tal vez se pudo preservar la mama, donde tal vez se pudo dar un tratamiento antes para evitar que fuera algo más agresivo, y nos ayuda a conocer mejor la enfermedad para determinar una mejor estrategia de tratamiento. Es por eso que me gustaría que quede muy claro que el estándar en la actualidad es biopsia con aguja de corte gruesa o True-Cut, no una biopsia con aguja fina, que nos permita no solamente saber si es cáncer o no,
sí saber los nombres y los apellidos que tienen, para saber qué medicamentos sí sirven, qué medicamentos no sirven, si es muy agresivo, si es poco agresivo, y nos permita generar una mejor estrategia de tratamiento. Perfecto, qué bueno que lo aborda de esta manera porque ahí me da pie para hacerle la siguiente pregunta. Con respecto a, digamos, los resultados de esta biopsia, ¿hay casos en los que sería mejor iniciar un tratamiento a base de quimioterapia, radioterapia, complementario a la cirugía? Y en ese caso, si sería antes o después del procedimiento quirúrgico. Aquí es muy importante y es crucial esto. Aquí la realidad es que hay que poner mucha atención para llevarnos este mensaje a casa, y es, una vez que sabemos qué tipo de cáncer es, completo, con nombres y apellidos, si es positivo para receptores de hormonas, para HER2, es decir, ya tenemos el panorama completo, debe ser evaluado por un panel de expertos, oncólogos, no solamente el oncólogo quirúrgico, oncólogo médico, radiólogo, especialistas en demás áreas. Y aquí se decide, por supuesto, aquí es muy importante para decidir si va primero o no a cirugía la etapa clínica. Y esto es algo que también marca mucho a los pacientes y les genera dudas. Oye, ¿en qué etapa estás? ¿No? 4, híjole, uy, no, ya no hay nada que hacer, vas a morir. No, etapa 1, no, hombre, ya la hiciste, está todo de lujo. El tratamiento actual de cáncer de mama se basa en una decisión multidisciplinaria de una estrategia individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que si en mi casa 5 tenemos cáncer de mama, no tengo que recibir el mismo tratamiento que mi hermana, que mi mamá, que mi tía, etcétera, ¿no? No tenemos por qué recibir el mismo tratamiento. Y esto dependerá qué tipo de tratamiento de la etapa. Generalmente las etapas tempranas, yo siempre les explico a mis pacientes, en vez de manejarlo en 4, lo vamos a manejar en 3. Una etapa local, que es donde el tumor está en el pecho y no se ha ido a ningún otro lado. Es una etapa clínica temprana o local, donde te vamos a tener un alto porcentaje de curación y donde vamos generalmente a poder ofrecer un tratamiento conservador de la mama, y no solo de la mama, también de la axila, y donde sí vamos a poder iniciar de primera instancia con cirugía y posteriormente complementar con quimioterapia, radioterapia. Siempre que conservamos mama se debe de recibir radioterapia, terapia endocrina u hormonal si es candidata, y terapia blanco dirigida si es candidata también. Nosotros generalmente tenemos estos 5 tratamientos. Cuando tenemos una etapa intermedia o localmente avanzada, ¿qué quiere decir? Que ese tumor, esa bolita que tenemos en el pecho, ya se fue a los ganglios de la axila, a los ganglios regionales. Aquí hay que valorar muy bien si se puede o no iniciar con cirugía. Depende mucho de este perfil de inmunistoquímica, que vamos con una buena biopsia, vamos a conocer esos nombres, esos apellidos del tumor, y vamos a saber si se beneficia de dar un tratamiento primero con quimioterapia que nos logre reducir el tumor, ¿sí? Evaluar la respuesta que va a tener este tratamiento, y eso nos da armas para saber cómo debemos de seguir, es decir, saber cómo va a ser el pronóstico de esta paciente y después operarla. O en un dado caso de que no tengamos muchas alternativas en cuanto a tratamientos o que pueda responder, iniciar sí con tratamientos, ¿no? Cuando vemos que es una enfermedad menos agresiva. Entonces, en esta etapa intermedia podemos iniciar con cirugía, pero en algunos casos también se debe de iniciar primero con quimioterapia. ¿Por qué? Porque sabemos que es una histología de mal pronóstico, que se beneficia de darle primero esa quimioterapia y después darle ese control local o locorregional que se tiene. Entonces es importante, y aquí radica la diferencia de ser abordado por un grupo de expertos. Y está otro escenario donde estamos en una enfermedad avanzada, donde esa enfermedad ya se fue a un órgano distinto, hueso, pulmón, cerebro, hígado, ¿sí? Donde aquí el contexto ya es completamente diferente. Nuestro contexto generalmente ya no es la curación, sino el control de la enfermedad, y aquí la cirugía pasa a un segundo término. Aquí nos concentramos en dar un tratamiento sistémico, que eso es la quimioterapia, y posteriormente, ¿sí?, evaluar la respuesta que se tiene, y en base a eso ver si se beneficia o no de la cirugía. En esta etapa hay pacientes que sí se benefician y hay pacientes que no se benefician de cirugía. Es decir, que no siempre en cáncer de mama se va a terminar operando.
Claro, bastante interesante lo que comenta de la atención multidisciplinaria. De hecho, muy importante, el cáncer de mama, a pesar de que, digamos, la campaña nos crea conciencia o nos centra solo en las mamas, desde el momento en que hay una detección debe abordarse por un equipo multidisciplinario porque debe tenerse en cuenta como una enfermedad sistémica, más que nada por la capacidad metastásica que tiene, que puede permanecer ahí oculta, y es pues Así es. muy, muy importante el hecho de estar en constante evaluación y en constante asesoría por parte de profesionales. Y también muy bien que nos aclare y nos deje ese mensaje, el hecho de a veces nos beneficiamos de quimioterapia antes, a veces no es necesario operarse, a veces se puede hacer una cirugía local conservando ahí la mama, y otras veces pues bueno, habrá que intervenirlo totalmente. Doctor, con el cáncer en general, hay un temor infundido, no sé si más por mitos, no sé si realidades. Quisiera que usted nos aclarara esta parte sobre la quimioterapia y la radioterapia. ¿Qué nos pudiera decir actualmente? ¿Qué mejoras ha habido? ¿Cómo se puede sobrellevar de una mejor manera para quitarnos ese miedo, para quitarle a la población ese miedo que se ha infundido? Sí, es muy común. Desafortunadamente todavía llegan pacientes donde les decimos tienes que recibir quimioterapia antes o después de la cirugía. Nos dicen, no, doctor, yo me opero, está bien, sí, pero no quiero nada más. ¿Por qué? Por este mito de a mi abuelita, a mi vecina le dieron quimioterapia y la quimioterapia lo mató. Y este es un miedo que creo yo en lo personal es infundado porque generalmente la quimioterapia la ofrecemos más en otros tipos de cánceres a esos que están en etapa avanzada, es decir, con un intento paliativo donde el estado funcional tal vez ya no sea tan bueno de los pacientes y el pronóstico no es tan bueno y lo achacamos como efecto de la quimioterapia, pero la realidad es que no es así. En la actualidad y desde hace más de 50 años, gracias a la introducción de la quimioterapia y de la radioterapia, nosotros podemos hablar en algunos casos del cáncer de mama como una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos pacientes con contexto metastásico donde hemos podido controlar muy bien la enfermedad, y si se controla bien esa enfermedad es gracias a todo este grupo de especialistas y de tratamientos que nos ayudan cada uno en su etapa. Generalmente la quimioterapia y la radioterapia nos dan un control local o regional, y la quimioterapia, la terapia endocrina, las terapias médicas como la terapia blanco, la inmunológica, nos dan un tratamiento sistémico. Tú lo mencionabas muy bien, el cáncer muchas veces se considera desde una etapa temprana como una enfermedad sistémica y hay que pensarla y tratarla como tal. Es por eso que, aunque tenemos etapas tempranas o intermedias que no hay metástasis, después de la cirugía damos quimioterapia. Y esto no es porque no sirvió la cirugía, sino es para esas pequeñas micrometástasis que pueden estar ahí, se eliminen esa posible enfermedad sistémica que no está documentada en los estudios, y también para disminuir el tiempo de que regrese. Entonces, es importante sí dejar a un lado esos mitos. Al contrario, la quimioterapia y la radioterapia han sido unos grandes aliados para tener los resultados que hoy tenemos, ¿no? Y ahorita que lo mencionaba, yo mismo quiero hacer hincapié en eso. Depende mucho de que tengamos una evaluación completa por el equipo de especialistas, pero un estudio desde cuando nos diagnostican, tenemos que saber y documentar que no hay enfermedad en otro sitio. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para no perder tiempo y no hacer tratamientos innecesarios. Entonces se le debe de quedar muy claro a los pacientes. Tu médico, oncólogo, siempre debe ser un oncólogo, debe de solicitarte estudios de extensión completos antes de iniciar un tratamiento. Tenemos que tener documentado bien toda esta extensión, presencia o ausencia de enfermedad para poder decidir qué tipo de tratamiento es el mejor. Perfecto, bastante, bastante importante el aclarar esa situación. Doctor, con respecto al tema, ¿alguna otra situación que usted quisiera abordar? Yo considero que hemos abordado de una manera completa el tema. Ahorita le pregunto esto para pasar
ya con otras preguntas pues enfocadas hacia otro lado, ver la parte de las preguntas del público que nos sigue y pues responderlas. Algo muy importante hoy en el primer día en México de la reconstrucción mamaria. Ahí hay muchos médicos que están en pro de esto. Es un rezago que tenemos impresionante. Lo ideal es que nosotros ofrezcamos a nuestras pacientes una reconstrucción mamaria inmediata. Es algo que tenemos un rezago muy importante a nivel institucional, que es donde se da el tratamiento del mayor número, del mayor volumen de pacientes con cáncer de mama. Y yo creo que es un reto para el gobierno, pero también para nosotros como médicos, darle el valor suficiente que tiene la reconstrucción mamaria, el impacto que tiene en la vida, no solo personal, sino familiar, laboral, social, el poder preservar o el poder reconstruir una mama. Entonces, el contexto de este día, que apenas es el primer año que se lleva el día de la reconstrucción mamaria, yo creo que vale la pena que las pacientes se queden con esta idea de sí se pueden reconstruir de manera inmediata la mayor parte de los casos. Obviamente habrá casos que no. Hay distintos tipos de reconstrucción. A grosso modo, hay una reconstrucción donde cuando no se conserva la mama, podemos simetrizar haciendo una reducción de la contralateral para tener un efecto estético adecuado. Cuando se quita completa la mama, podemos optar por preservar la piel e incluso el complejo areola-pezón en los casos en los que se pueda, evaluados por expertos, e insertar una prótesis en ese mismo momento de la resección. En su defecto, cuando se quita también con piel, poner un expansor y paulatinamente irlo inflando al volumen deseado y posteriormente cambiarlo por una prótesis definitiva. Y también la reconstrucción con tejido autólogo. ¿Qué quiere decir esto? Tejido de nuestro mismo cuerpo. A la paciente se le quita la parte del abdomen o de otro sitio y se le da esa reconstrucción inmediata. Es muy importante que nosotros como médicos y también como pacientes tomemos conciencia de esto y le preguntemos a nuestro oncólogo de las opciones de reconstrucción que existan. Claro, eso, qué bueno que lo abordó, fíjese, algo bastante importante porque precisamente por la repercusión que ha tenido, pues bueno, ha sido una parte que se ha estudiado y que precisamente se retira el mito del mal pronóstico o un empeoramiento en el pronóstico por hacer la reconstrucción de mama, digamos, lo antes posible de manera inmediata. Claro, o sea, siempre habrá sus excepciones y precisamente para esto es que el equipo de profesionales en el área, pues bueno, realizarán la evaluación. Pero importante como pacientes que lo lleven en mente, que es algo que pueden cuestionar y que incluso pueden llegar a sugerir para pues tener un tratamiento más completo, ¿verdad? Que nos ayude un poquito también en esa parte que tiene pues bastante importancia. Además de esto, doctor, ¿alguna otra cosa, algún otro mensaje que nos quisiera dejar previo a pasar a esta otra parte? No, yo creo que nada más eso. Puntualizar es repetitivo, pero es bastante importante. Acudan con expertos por un panel de expertos que les ofrezca el mejor tratamiento. En la actualidad, en las etapas tempranas, se puede conservar no solamente la axila cuando se quita completa nos genera linfedema. Hay ya reconstrucción para esas complicaciones, pero hay veces que no es necesario quitar completo los ganglios de la axila y no es necesario quitar completa la mama. Acudan con expertos. Afortunadamente ya en Zacatecas tenemos ya cerca de 100 casos exitosos de cirugía conservadora de mama y ganglio centinela, que es quitar no toda la axila, y las pacientes muy contentas con estos resultados, ¿no? Entonces siempre acudan con expertos, siempre busquen el mejor tratamiento. Y claro, sobre todo los expertos, los profesionales de la salud también, al hecho de detectar algo sospechoso, al hecho de detectar algo que digamos escape a nuestras posibilidades, también se vale, ¿no? El hecho de estar haciendo la referencia oportuna, claro, siempre especificando por qué es que lo estamos haciendo y que vaya con enfoque de causa. Doctor, precisamente hablando de esto, en Zacatecas, ¿dónde pueden encontrar expertos? ¿Dónde lo pueden encontrar a usted? ¿Dónde pueden realizarse los estudios complementarios en esta parte también para informar un poco a los profesionales de la salud de primer contacto? Ellos a dónde pueden referir a sus pacientes,
a usted dónde lo pueden encontrar. Mientras tanto, yo voy a estar observando las preguntas que nos hacen a través de Facebook. Sí, es excelente esto, vale mucho la pena mencionarlo porque en Zacatecas afortunadamente tenemos en la Secretaría de Salud una unidad, la UNEM de DICAM, que es la de detección y diagnóstico oportuno de cáncer de mama. Aquí la atención es gratuita y es hecha por expertos en mama. Son radiólogos que tienen una alta especialidad en imagen mamaria, en imagen e intervención, y es de manera gratuita. La UNEM de DICAM recibe pacientes de todas las instituciones. Obviamente se le da preferencia a las pacientes que no tienen IMSS o ISSSTE, pero recibe prácticamente a la población en general. Son unos compañeros que son expertos y ahí van a encontrar una adecuada oportunidad de referir a estos pacientes, ¿no? Obviamente están las vías institucionales para ISSSTE, para IMSS, para la propia Secretaría de Salud al Hospital General de Zacatecas, donde también contamos con especialistas en imagen mamaria. Y sí vale la pena dejarles bien en claro, la UNEM de DICAM lo pueden googlear como tal, está en Guadalupe, hacia la carretera de Sauceda a la Borda, y ahí es una herramienta muy importante para Zacatecas, donde nos permitió diagnosticar pacientes incluso con cánceres de 6 milímetros, donde les pudimos ahorrar quimioterapia, pudimos ahorrar tratamientos y tanto quirúrgicos como médicos más radicales, más tóxicos. Perfecto, gracias por esa información. Parto con la primera pregunta, doctor. Por ahí Rafael Espinosa nos dice, si una madre está lactando y en su leche tiene secreción verdosa cuando se la extrae, ¿puede indicar alguna patología a largo plazo o solo podría ser mastitis? Yo pienso que nada más puede ser algo agudo. La mastitis es muy frecuente, más frecuente de lo que pensamos. A mí en mi consulta privada me llegan mucho estas pacientes que están lactando y que traen una tumefacción, un aumento de volumen, un aumento de coloración y posteriormente a esto esta descarga de una leche que ya no es de consistencia normal, que incluso puede llegar a tener un olor fétido. Esto va más en relación a una fetidez. En general, las patologías benignas de la mama no nos condicionan un riesgo para cáncer, a menos que hayan sido de estos dos tipos de lesiones benignas que se llaman hiperplasia ductal o lobulillar atípica. Estas dos condiciones benignas sí nos aumentan el riesgo para cáncer de mama. El resto, en general, no es mayor el riesgo que nos dan para una enfermedad a largo plazo oncológica. Gracias por su respuesta, doctor. Por aquí la doctora Andrea Argüelles, un saludo por ahí siempre que nos siguen las transmisiones. Ella nos pregunta, ¿la telorrea siempre es sugestiva de malignidad? No siempre es sugestiva de malignidad. Es poco sensible y poco específica en términos médicos. Sin embargo, sí, como te decía hace unos minutos, no es algo normal, es algo que nos obliga a hacer estudios hormonales, estudios de imagen estructurales anatómicos de la mama para saber qué es lo que está pasando con esa descarga anormal del peso. Claro, incluso el citológico ahí de la descarga que se puede analizar también para complementar. También nos pregunta ella sobre el tamoxifeno, si es continúa catalogado como factor de riesgo para presentar cáncer endometrial. Excelente pregunta. Sí, eso ya es algo muy puntual, qué bueno que lo mencionan. Hay veces que no nos queremos extender demasiado, pero sí, la terapia endocrina se puede dar en dos variantes, en dos distintos tipos de medicamentos. Uno es el tamoxifeno, que generalmente se da en mujeres premenopáusicas antes de que se retire su regla, y por supuesto que sí nos aumenta el riesgo de cáncer endometrial y el riesgo de trombosis, coágulos en nuestras venas, también nos aumenta ese riesgo. De hecho, no es tan poco común que se tenga en pacientes que tuvieron el tratamiento por 5 años o una terapia extendida por más años, que se presentan con un cáncer endometrial. Es por eso que a estas pacientes que están en seguimiento, que toman tamoxifeno, que se aconseja, junto con su mastografía anual y con su revisión por el oncólogo, al menos una revisión ginecológica anual con un ultrasonido, precisamente para ver que no haya un crecimiento anormal y tratar de detectar estos crecimientos anormales de manera temprana, cuando son atipias y todavía no ha llegado al punto del cáncer. Perfecto, muy buena su respuesta, doctor. Y A.G. Cortés de la O
nos dice, buenas noches, al hablar de una reconstrucción inmediata, ¿cuánto tiempo post mastectomía es ideal? Cuando hablamos inmediato, es inmediato, es en el mismo momento de la resección. Sin embargo, hay otros contextos en los que podemos esperar 3 meses, 6 meses, un año. La realidad es que no hay un tiempo como tal que nos contraindique reconstruir. Hay reconstrucciones inmediatas, que es en el mismo momento de la resección, en esa misma cirugía, se reconstruye. Hay unas tardías que se puede hacer cuando ponemos el expansor y al cabo de unos meses se cambia ese expansor ya que se llegó al volumen adecuado por una prótesis, o hay pacientes que se esperan. Generalmente también depende mucho de la etapa y del pronóstico que tengamos para nuestra paciente. En pacientes con etapa muy avanzada, que sabemos que el pronóstico tal vez no va a ser tan bueno a corto o mediano plazo, pues bueno, ahí valdrá la pena ser mesurados y esperar, y en base a la respuesta que se tenga, decidir si es candidata o no. Esto es muy importante. Qué bueno que lo recapitulé ahí en mi mente. Siempre que nosotros, antes de iniciar un tratamiento oncológico, evaluamos completo, pero también después de un tratamiento reevaluamos. Esta es una reevaluación constante, donde no es algo rígido. Este es el plan y vamos a dar esto. No, muchas veces podemos ir modificando, podemos ir agregando o quitando tratamientos que nos vayan a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Claro, es la última pregunta, doctor. Muchísimas gracias por responderlas. Por mi parte, doctor, pues bueno, creo que ha sido una plática bastante completa desde todas las esferas, incluso la parte esta de la presentación del libro me pareció algo, la verdad, muy importante, algo que quisiera recalcar porque precisamente el hecho de combatir una enfermedad como lo es el cáncer de mama o el cáncer de cualquier tipo requiere sobre todo de una fuerza de voluntad pues bastante grande. El hecho como tal de luchar en contra de esta enfermedad requiere sobre todo que el paciente esté bien en distintas esferas y que sobre todo tenga mucho soporte para seguirla llevando a cabo. Entonces, quisiera agradecerle también por complementar con esa parte. Quisiera agradecerle por toda la información que nos dio. Creo que pues se llega la hora de cerrar con la transmisión. Por ahí si llega a haber preguntas, dudas, si quieren saber algo pueden contactarnos a través de la página, pueden buscar las páginas que el doctor nos comentó. No hay ningún problema, nosotros hacemos llegar las dudas, todo lo que ustedes quieran a través de la página. Y pues bueno, para brindarles la información, sobre todo que estén siguiendo pues las páginas ahí de la asociación de Agablar. ¿Sí la dije viendo? Así Que estén es, siguiendo por ahí la información. Y pues bueno, me despido. Doctor, no sé si tenga algún mensaje. De antemano le agradezco muchísimo el habernos acompañado. No, hombre, gracias a ustedes. Siempre es un placer poder dar información a la población en general. Es uno de los objetivos del médico, siempre llevar información clara de manera oportuna. Espero que haya sido así. Y pues bueno, lo que me preguntabas hace ratito, ahí nos pueden encontrar a mi parte, a Soluciones Avanzadas en Oncología, ya sea en el consultorio 503 del San Agustín o en el segundo piso de la Clínica Nápoles. Van a encontrar un equipo que les va a poder ayudar de manera integral en todo el proceso. Perfecto, bastante importante el recalcarlo. Tómenlo en cuenta, si tienen algún conocido también, háganle llegar esta información. Y bueno, me despido. Muchísimas gracias a todos los que siguieron la transmisión. Espero haber que se hayan respondido sus preguntas, resuelto sus dudas. Y pues bueno, que pasen una muy bonita noche.